Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sacar su tiempito para acompañarnos en esta experiencia formativa, en esta experiencia de crecimiento en la fe. Hoy vamos a dar algunas pautas generales para la lectura bíblica, ya que estamos inaugurando, por así decirlo, nuestro proceso de análisis y estudio del Nuevo Testamento. Como tal, sé que algunos han venido haciendo las lecturas conforme hemos desarrollado los diferentes libros del Nuevo Testamento y algunos tal vez ya han tenido una buena profundización de los mismos. Sin embargo, nunca es tarde y creo yo que hay algunos que todavía no lograron empezar a estudiar el Nuevo Testamento. Pues esta es una buena hora. Vamos a poner algunas pautas generales para que nos quede muy claro cómo vamos a abordarlo, cómo vamos a estudiarlo en función de eso. Quisiera que hagamos nuestra oración inicial, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, el Espíritu Santo, y también vamos a pedir por Matías, que está en exámenes, para que Dios lo ayude y tenga la sabiduría para poder prepararse de la mejor manera para esas pruebas y que Dios quiera le vaya todo muy bien. ¿De acuerdo? Entonces les invito a que digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Dios, por el amor que nos tienes, porque nos has manifestado tu cariño, tu afecto, tu cercanía, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hoy de manera especial te pedimos que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros, pero especial, derrama tu Espíritu Santo sobre Matías. Ayúdalo a tener la sabiduría necesaria para resolver bien esas pruebas. Ayúdalo a recordar todo aquello que él ha estudiado. Señor, manifiesta el poder de tu Santo Espíritu en él y ayúdalo a concretar sus metas, sus sueños. Y que podamos algún día decir que este muchacho, que la gracia de Dios ha estado con él siempre, que ha acompañado y le ha abierto el entendimiento para descubrir no solo aquellos conocimientos que la escuela le demanda, sino aquellos conocimientos que tú quieres revelar. Te damos gracias por este espacio, por este ratito de Escuela de Formación Bíblica, por la oportunidad de crecer en la fe y más aún por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti por medio de la oración. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, que Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, yo quisiera empezar esta clase con un concepto que estimo muy conveniente y es propiamente lo que dice el magisterio de la Iglesia con respecto al estudio de la Sagrada Escritura. Aquí vamos a estar todos involucrados, vamos a estar todos incluidos. Este es el numeral número 25 de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. En el año 1965, cuando termina el Concilio Vaticano II, los obispos y demás participantes de este concilio ponen por escrito las principales conclusiones por medio de las constituciones dogmáticas. Entre ellas está la Dei Verbum, Gaudium Spes, etc. Pero vamos a ser claros, esta Dei Verbum es Dios hecho palabra, hace referencia propiamente a la revelación, a la escritura. Si usted me pregunta, profe Mauricio, este documento es necesario leerlo. Yo diría que es indispensable en el abordaje del estudio bíblico serio. Leer la Dei Verbum es como el primer paso en todo estudio de formación bíblica. De hecho, que es un documento pequeño, el cual les invito a que saquen el tiempito a leerlo. Yo lo he pasado en otros momentos, en otras ocasiones, por medio de WhatsApp, y no va a ser esta la excepción. Nuevamente lo voy a compartir para todos aquellos que quieran conocer este documento tan valioso del Concilio Vaticano II y que todavía hoy sigue vivo, sigue activo y sigue siendo para nosotros un motivo de estudio. Empecemos leyéndolo y en la primera parte dice, es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo, ahí vamos a hablar acerca de todos los religiosos, laicos, diáconos y demás, ¿verdad? Y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra. Vamos a tenernos aquí todos aquellos que en algún momento tenemos una función en la iglesia, como lectores, como ministros, como catequistas, todos aquellos que de alguna forma nos incluimos dentro de ese grupo de laicos que se dedican a catequizar, a todos aquellos que tenemos la responsabilidad de un grupo, de dirigir, de animar,
de poner un poquito de nuestra parte, dice, ahí todos estamos involucrados, entonces vemos los religiosos, los laicos, que tenemos la misión de predicar la palabra. Dice así el concilio: se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente. En otras ocasiones he citado los casos de personas que al sumergirse en la Sagrada Escritura y estudiándola de forma diligente han logrado profundizar en ella y se convierten en servidores, porque tal vez no están de momento servidores, pero cuando Dios ve ese interés, ese compromiso por estudiar la Sagrada Escritura, reconocen ellos ese potencial y entonces ahí es donde los vemos integrándose en las parroquias en diversos apostolados. Ahora bien, dice, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Esta es una de las más serias y formales advertencias del concilio, porque puede ser que si nosotros no estudiamos la palabra con seriedad, con yo diría, responsabilidad pastoral, si nosotros no lo asumimos como tal, puede ser que nos convirtamos en predicadores vacíos y superfluos de la palabra, porque nuestro estudio no es profundo, no está enraizado en primer lugar en Jesucristo, en segundo lugar en el magisterio. Y yo diría que en un tercer lugar, y ya muy secundario, en el propio conocimiento adquirido por medio del estudio, por medio de la formación. Entonces, que esto no debe ser para nosotros una advertencia que nos implique abrir los ojos, a darnos cuenta que tan seriamente estamos profundizando en las Sagradas Escrituras, y termina diciendo, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Si usted tiene una labor en la iglesia, si usted está ahí como un servidor, pues tiene una llamada muy seria de parte del Santo Concilio, tiene una llamada al compromiso, al sacrificio, a comunicar, y donde dice sobre todo en la Sagrada Liturgia, o sea, en aquellos oficios de la iglesia que nos demanda, sea en la dirección o guía o catequesis de grupos, orientación, hay algunas personas que colaboran con eh, conferencias o charlas prematrimoniales en sus parroquias, etcétera. Todo esto es una gran responsabilidad y demanda para nosotros, como dice la escritura ahí como dice la Dei Verbum en el 25, sumergirnos en las escrituras. El Padre David hace así, sumergirnos, hablando de este concepto que es precisamente indispensable para todo aquel que quiera ser un servidor de Dios. Pregunto yo, piense por un momento si usted está ya trabajando en la iglesia, está ofreciendo un servicio de catequista o demás. ¿Qué tan asiduamente está estudiando la escritura? Pregunto es más, si usted todavía no es servidor en la iglesia y está aquí entrenándose, estudiando la Sagrada Escritura, ¿está preparado para el llamado que Dios le va a hacer de compromiso, de sacrificio, de entrega, de estudio de la Sagrada Escritura? ¿Está usted comprometido con eso? Porque Dios nos llama y nos pide la colaboración. Vea usted, Dios que es infinito en plenitud, en poder, en presencia. Oiga, nos permite a nosotros, los seres humanos, seres limitados, colaborarle en la evangelización del mundo. Así que si usted ya está dentro, sumérjase completamente en la palabra. Si no, sumérjase igual porque Dios tiene un plan para usted. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a continuar. Yo quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones para la lectura bíblica. Esto se aplica no solo para el Nuevo Testamento, sino para toda la Escritura. En primer lugar, cada texto debe leerse en su contexto. Vamos a ser muy claros. No es lo mismo leer, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, que leer, por ejemplo, el Evangelio según San Juan. ¿Cómo, profe? Sí. Ay, profe, pero esos evangelios tienen algunos pasajes parecidos, sí, pero ya habíamos mencionado anteriormente al estudiarlos que San Marcos, evangelista, no fue discípulo de Jesús. San Juan sí. San Juan evangelista sí fue discípulo. Y entonces San Marcos, ¿cómo fue que aprendió todo eso de Jesús? Porque lo escuchó de San Pedro. Y por eso decimos que es un evangelio petrino.
Entonces, profe, ¿quiere decir que hay una diferencia entre el lenguaje de San Marcos y el lenguaje de San Juan? Sí, es cierto. De hecho, que cuando usted lo lee, note esas diferencias. No porque sea contado o relatado a él por parte de Pedro es diferente la fuente o es de segunda mano, como piensan algunos. No, no, sino que la perspectiva, y fue algo de lo que hablamos anteriormente, la forma de ver a Jesús es distinta. San Juan estuvo recostado en el pecho de Jesús, estuvo al pie de la cruz de Jesús al verlo morir. Incluso estuvo con los discípulos cuando Jesús resucitado apareció entre ellos. Estas experiencias cambian significativamente el canal, el mensaje, la profundidad de la experiencia con Jesús. Y por eso nosotros vamos a encontrar tanto en San Lucas como en San Marcos una perspectiva distinta a la que tuvo Mateo y a la que tuvo San Juan. Ahora bien, si nosotros vamos todavía más atrás, por ejemplo en el Antiguo Testamento, y nosotros pensamos en un libro del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la ley, bueno, vamos a detenernos a pensar que el contexto histórico en el que fue escrito es totalmente diferente. Porque en el Evangelio se nos narra, se nos cuenta cómo se concretaron las promesas del Antiguo Testamento, de la llegada del Mesías. En el Antiguo Testamento todavía se está prometiendo al Mesías, no ha llegado todavía. Entonces podemos ubicarnos de una forma distinta. Y cada texto tiene su contexto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no todos fueron escritos en las mismas circunstancias. La semana pasada nos hablaba el padre Eric con respecto a el libro del Apocalipsis, que las condiciones que tenía San Juan, estando prisionero, estando preso en la isla de Patmos, le impedían poder escribir un mensaje como nosotros quisiésemos, así claro, muy horizontal, muy sencillo, sino que tenía que escribirlo de una forma, ¿por qué no decirlo?, en clave. Por eso utiliza el género literario apocalíptico para darle el mensaje a las 7 iglesias. Ahora, usted y yo hoy tenemos que hacer un esfuerzo distinto a la hora de leer el libro del Apocalipsis, muy distinto, estoy seguro, a leer, por ejemplo, el libro, la carta de los Corintios de San Pablo. Es una carta muy directa, muy franca, muy honesta, que de hecho hoy la primera lectura, hoy es miércoles 7 de septiembre, nos proponía un pasaje de esa carta a los Corintios de San Pablo y que nos pone a pensar mucho en aquello que es verdaderamente nuestra vocación, nuestro llamado. Entonces, ¿qué podemos decir? Es diferente el contexto en el que fueron escritos y por ende la lectura de ese texto debe ser pensado de forma distinta. Ahí yo les recuerdo, siempre en la Biblia que tenemos a mano, la mayor parte de las ediciones tiene, antes de empezar el libro, una introducción que nos habla un poquito del contexto histórico de la persona que lo escribió y otros elementos que siempre considero muy valiosos para el estudio. Ok, número 2. Se debe tener en cuenta el género literario. Aquí hay un detalle que yo quisiera que meditemos por un momento. Cuando hablamos de tener en cuenta el género literario, ¿alguno de ustedes podría citarme, por ejemplo, algún género literario de la Biblia que recuerde? ¿Alguno del cual hemos hablado, hemos profundizado en algún momento? Incluso en este módulo número 3, que es el de Nuevo Testamento. Algunos que tienen más experiencia tienen un poquito más de detalles. A ver, ¿quién quiere participar? Vamos a ver. ¿Algún género literario de la Biblia? ¿Alguien que recuerde algún género literario? Yo estoy seguro que ustedes sí saben. Anímense. Está temeroso este pueblo. Bueno, vamos a ver del Nuevo Testamento. Voy a soplarles. Hay un género que se llama evangelio. El evangelio es un género literario propio del Nuevo Testamento. Profe, ¿cómo se acordó? Del género epistolar o las cartas. También es parte del Nuevo Testamento. Dijimos el más numeroso, de hecho. ¿Qué más? Solo falta uno. Yo estoy seguro que alguno de ustedes va a acertar en ese género que nos falta, que es muy reciente. Vamos a ver. Hoy tenemos a un pueblo muy tímido. A ver, el género apocalíptico.
o como lo vimos la vez pasada con el Padre, es un género literario particular. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos diferentes géneros. Incluso yo voy a decirles que en el género evangélico o del evangelio encontramos subgéneros, leyenda, narrativa, algunos géneros de leyes que nos recuerdan leyes, legal. Eh, Existen diferentes elementos que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora que hacemos una lectura del texto bíblico, también tenemos que tener presente cuál es el tipo de género literario en el que se encuentra. Número 3. Hay que situar al texto en su circunstancia histórica. Esto es tremendamente importante. Vamos a ponerles un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee, por ejemplo, el libro del Éxodo, se narra la historia del pueblo de Israel que está sufriendo en Egipto y que es rescatado por Dios por medio de Moisés? ¿Recuerdan ese pasaje, los pasajes del Éxodo? Bueno, estamos conscientes que la circunstancia histórica de ese pueblo es muy diferente a la nuestra. Y entonces, por ejemplo, vamos a leer un fragmento del libro del Éxodo. Recuerda, por ejemplo, en el Cordero Pascual, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, dice: Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Esta es la prescripción que da Dios por medio de Moisés al pueblo. ¿Ustedes recuerdan cómo le llaman los judíos a esa cena donde se come el cordero con hierbas amargas? Para los judíos, ¿cuál es esa cena? ¿Cómo se le conoce? Todavía lo celebran hoy. Nosotros también los cristianos tenemos una celebración similar, pero obviamente no estamos pensando en cautiverio, ni en... Ay, bueno, doña Elizabeth apareció por ahí. Yo pensé que alguien había levantado la mano. Vamos a ser claros, es lo que llamamos la Pascua, la Pashá. Ese paso que en el libro del Éxodo se representa con una noche en la que el ángel de la muerte desciende sobre Egipto para tomar la vida de los primogénitos de Egipto por la amenaza del faraón, ¿verdad? Entonces Dios toma la palabra literal al faraón y manda esa muerte de los primogénitos como la última de las plagas. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando del contexto y la circunstancia histórica, nos damos cuenta que esa realidad del pueblo judío en el Éxodo es totalmente diferente, por ejemplo, a la que vive el pueblo cristiano, vamos a decirlo así, en la carta a los Efesios, totalmente distinto, porque el lenguaje, incluso ya dijimos, el género literario es importante, es epistolar, y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en los Efesios, una frase como la siguiente: Cristo es nuestra paz. Acérquense, acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos. Por una circuncisión quirúrgica los llamaban a ustedes circuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no le correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. ¿Qué realidad histórica más distinta? Aquí San Pablo les recuerda a aquellos paganos que ni siquiera creen en Yahvé la necesidad de Dios que está ahora en ellos a partir del proceso quirúrgico de la circuncisión. O sea,
Aquí habla también de aquellos convertidos al cristianismo. Muy diferente a lo que dice, por ejemplo, Yahvé a través de Moisés al pueblo en el libro del Éxodo. Entonces, profe Mauricio, cuando hablamos del contexto histórico, hablamos de una realidad coyuntural humana, sí, claro, una época de hambre, persecución, una época de guerra, todo eso está presente en la Sagrada Escritura y nosotros tenemos que tener principal atención a esos detalles históricos. No es lo mismo ver, por ejemplo, leer la vida de Jesús cuando es niño, que está siendo perseguido por Herodes y que el papá y la mamá se van, migran hasta Egipto para salvarlo, que hablar de Jesús, por ejemplo, bautizándose en las aguas del río Jordán con San Juan. Es muy diferente el contexto histórico. La libertad que tiene Jesús en el momento de bautizarse es totalmente diferente a aquella libertad de la que gozaban él y sus papás en el momento de su nacimiento, que incluso le implicó huir o exiliarse en Egipto. Entonces, bien, cuando nosotros decimos que hay que situar el texto en la circunstancia histórica, es cuando estamos leyendo el pasaje, saber qué es lo que le está pasando a los destinatarios de este libro, de esta carta, en este caso de Efesios, qué es lo que le está sucediendo en ese momento. Recuerden, cuando hablamos de las cartas o los libros del Nuevo Testamento es el siglo I. Jesús ha muerto y ha resucitado y la iglesia está dando sus primeros pasos. Entonces nos cuenta un poco esas relaciones incipientes de la iglesia y esos mandatos que da San Pablo y los demás a la iglesia naciente. Vamos a ver qué más recomendaciones tenemos para la lectura de la Biblia. La número 4 dice, la lectura de la Biblia debe hacerse sin perder el sentido de iglesia. Y aquí yo les digo, mis hermanos y mis amigos, cuando hablamos del sentido de iglesia es de la comunión que debemos mantener. Vamos a decirlo, primero primero con la Biblia, con la Escritura. En segundo lugar, con la guía del magisterio. Y en tercer lugar, con el sentido de comunidad. Sí, yo sé que usted está pensando en este momento y a qué es a lo que se refiere don Mauricio. Pues sí, en ocasiones puede ser que nos quedemos en la casa leyendo la Biblia y eso no está mal. Que nos quedemos en la casa profundizando la escritura y eso no está mal. Estamos, vamos a decir, en el primer criterio, dejándonos que la revelación de Jesús llegue a nosotros. Pero hay un segundo criterio que es el del magisterio y entonces quiere decir que la lectura de la Biblia debe ser asidua y acompañada por el magisterio de la iglesia. Qué bonito cuando uno tiene la oportunidad de ir a misa y escucha al sacerdote una homilía muy atinada, muy cercana a la realidad de uno, así como muy directa. Y entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, la escritura la escuché, la palabra proclamada, y sentí en mi corazón que Dios estaba tocándome con su amor, con su cariño, pero cuando el sacerdote lo explica por medio del magisterio, por medio de la enseñanza de la iglesia, pues para mí adquirió un nuevo sentido más profundo, me llenó más, me hizo iglesia. Y aquí es donde digo el sentido de iglesia es eso, es la comunión. Estudio bíblico, ustedes saben que yo tomo las lecciones propiamente de cursos que ya existen. Siempre he dicho, los estudios bíblicos del padre Mario Montes Moraga son excelentes, esa es una de mis fuentes. También tengo como fuente un curso de Biblia de catholic.net y también tengo como fuente otros insumos que la misma iglesia, por medio del magisterio, nos ha permitido recibir. Algunos libros, como el que les leía del padre salesiano, Heriberto, y bueno, todos estos insumos o documentos son los que le dan sentido de iglesia, de comunión, porque no es que yo voy a agarrar la Biblia y voy a decir, es que para mí es esto, para mí es lo otro. Ya ahorita vamos, de hecho, a profundizar en eso. El quinto punto, y aquí sí yo quiero que presten mucha atención, vean ahí donde dice asumir una actitud de escucha, diálogo y acogida. Cuando estamos estudiando la Biblia tenemos que asumir una actitud de escucha. ¿Cómo? De escucha. Hay que oír no solo con los oídos, sino con el corazón. Hay que abrir el corazón para escuchar a Dios.
Hay que disponerse de Dios para escuchar su enseñanza. El segundo elemento es de diálogo. Claro, va a suscitar la lectura de la Escritura, un diálogo entre mi persona, entre yo y Dios, o entre Dios y yo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es necesario que esa escritura no solo sea una palabra que llegue a mí como resonante o leída, sino que también sea una oportunidad en la que yo hable con Dios, en la que yo le diga a Dios lo que siento y lo que pienso. Y por último dice, y acogida. Acoger la palabra de Dios. Mire, mi hermano, no es agarrar la Biblia así y decir, uy, hermano, vea cómo la tengo así cerquita en mi corazón. Eso no es acoger la palabra. Acoger la palabra de Dios es asumir actitudes. Oiga, dije actitudes con C, acciones concretas que son respuesta a la revelación de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿de qué me sirve estudiar la Biblia? ¿De qué me sirve hablar con Dios de todo lo que dice la Biblia si no voy a transformar mi vida a la luz de la Sagrada Escritura? Es que esa es la clave. Cuando en esta quinto punto dice asumir una actitud de escucha, diálogo y acogida, es que le cambie la vida. Miren, si usted está leyendo la Biblia y no le cambia la vida, algo está fallando. Tal vez usted no está escuchando muy bien al Señor, tal vez no estás teniendo un diálogo franco con Él, o tal vez estás escuchándolo, estás teniendo un diálogo, pero no estás dispuesto a cambiar tus realidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay que ser chismosos y hacemos chisme? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que no hay que mentir y seguimos mintiendo? Y así con un montón de situaciones humanas, ¿sí? Pero que siguen siendo para nosotros una actitud permanente. Número 6. Usar una edición de la Biblia acorde a su nivel de conocimiento. Esto incluso fue motivo de conversación en los primeros pasos de este curso nuevamente, este año 2022. Alguno por ahí pregunta, profe, ¿cuál es la mejor Biblia para estudiar, para profundizar? Entonces yo les dije, eso depende de la persona, eso depende del conocimiento, del proceso que lleva. Si usted está empezando, yo recomiendo, y les dije, no me dan comisión, la Biblia latinoamericana, edición pastoral. Porque es una versión con un vocabulario sencillo, cercano, y que además de eso, por ser una edición pastoral, tiene unos profundos pies de página que le ayudan a usted a comprender lo que al leer en el texto bíblico no comprendió. Y lo he hecho y lo he dicho hasta el cansancio. Ahí no solo encontramos un pie de página que nos explica algo, no, son 2000 años de historia de la iglesia, de profundización y el estudio de la Sagrada Escritura, y los sacerdotes y grandes teólogos que aportan para esos pies de página tienen una vida entera estudiando la Sagrada Escritura. Entonces yo digo, sería como muy arrogante de parte de uno leerla y todo, pero no acudir a esos recursos que tiene la Escritura. Ahora, usted me dice, Mauricio, ya yo hice el curso de introducción a las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, estoy terminando este curso que se denomina Nuevo Testamento, y el próximo año voy a hacer el de eclesiología o historia de la iglesia. Profesor Mauricio, ¿usted cree que yo puedo cambiar de Biblia? Si usted tiene ya 3 años de estar leyendo la Biblia todos los días, sí, yo le digo, puede cambiar de Biblia. ¿A qué? A una Biblia de Jerusalén. Es una Biblia con un lenguaje un poco más complejo, con una traducción más cercana al texto original. Recuerden, el texto original de la Biblia es hebreo, arameo o griego. Y eso lo tienen que pasar a latín y luego al español, que es el lenguaje que nosotros usamos. Y entonces les digo, siempre la versión más cercana, la versión mejor elaborada es la que debemos buscar. Pero para efectos de estudio, cuando estamos empezando, hay que buscar un texto que sea amigable, que sea fácil de acercarnos a él. Pero si ya hemos estudiado, ya hemos avanzado, podemos dar el paso a una Biblia mucho más elaborada. Claro, si usted me dice, no, Mauricio, ya yo seguí, pasé todo ese proceso, de hecho que ahorita estoy usando una nácar Colunga. Ah, bueno, pues yo le digo, muy bien, excelente. Estamos hablando de una Biblia con una gran riqueza en el léxico, en el vocablo,
muy compleja por el tema de las palabras que utiliza, porque son palabras que tratan de acercarse mucho al texto original y en nuestro español cotidiano no lo usamos todos los días. Entonces vamos a encontrar ahí, digo yo, la oportunidad de profundizar en términos mucho más amplios que la escritura nos ofrece. No es lo mismo cuando leemos un texto de la Biblia y decir, estoy feliz, que decir, estoy gozoso. ¿Es lo mismo estar feliz y estar gozoso? No. La felicidad puede ser pasajera, superficial. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es una manifestación de Dios. La felicidad también, sí, la felicidad, pero el gozo implica un nivel superior. Ay, profe Mauricio, entonces se podría entender diferente. Sí, se pueden entender algunos pasajes, yo diría, con mayor exactitud y mayor profundidad. No diferente, no es que nos va a decir una cosa distinta a la Biblia de Jerusalén o la nácar coloca de lo que nos dice una latinoamericana o una Dios habla hoy. La escritura es una sola, el mensaje es uno solo. Lo que pasa es que la profundidad con la que yo puedo estudiar un pasaje en una Biblia de estas es mucho mayor que en otras. Incluso ahí alguien me levanta la mano, profe Mauricio, ya yo he estudiado durante 15 años la escritura, he usado Latinoamericana, Jerusalén, Nácar Colunga, la Biblia de las Naciones, y ahorita estoy haciendo un estudio incluso con una Reina Valera, es una Biblia no católica. Bueno, yo digo, si usted tiene una madurez en la fe de ese tipo y un crecimiento y formación en la fe de ese tipo, puede consultar una Biblia de ese tipo también, una Reina Valera. Yo no digo que sea pecado o que esté mal. Sí estamos conscientes de que al ser una Biblia no católica, le faltan aquellos libros que ellos denominan deuterocanónicos o los del segundo canon. Recuerden ustedes cuando hablamos de eso, escritos en griego, que fueron, que son parte del Antiguo Testamento, pero que ellos no los incluyen. Entonces podríamos decir, sí, ya, si usted tiene una formación adecuada y usted cree que es bueno tener ahí una versión Reina Valera de referencia. No digo yo que salga a comprarla todavía. Si estamos en un proceso todavía intermedio o bajo en el estudio de la palabra, yo diría, mantengamos esa formación y después más adelante podemos consultarla. Y cuando digo consultar es comparar algunos pasajes que encuentro en mi Biblia con lo que dice esa Biblia, la forma en la que lo dice. De hecho que nosotros como católicos siempre advertimos que hay algunos pasajes que la interpretación que ellos dan es distinta. Por ejemplo, aquel famoso pasaje cuando hablamos en el Evangelio, que Jesús les dice que no se divorcien, que Moisés, por ser ellos de cabeza dura, les dio permiso de divorciarse, pero que él les da la indicación de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre y que les da la indicación de que no se divorcien. Pero vea qué interesante. En las traducciones no católicas, cuando Jesús hace esta observación, dice, a menos que, y dice así la escritura, a menos que en una escritura traducida del griego a un español correcto, utiliza el caso, a menos que sea el caso de uniones ilegítimas. El término griego es porneia. Son uniones entre, puede ser incestuosas, entre hermanos, entre familiares, o por qué no, una relación de dependencia entre un hombre y una prostituta, que no es un matrimonio como tal. En otras palabras, Jesús está diciendo que si está usted en una condición de ese escandaloso pecado, tiene que separarse, sí. Y esa separación se da porque no hay un real matrimonio, porque no hay una condición ahí propia debido a esa circunstancia. Claro, el término griego utilizado por el evangelista ahora escribe las palabras de Jesús fue ese. Nuestros hermanos no católicos lo cambian y dice en caso de adulterio, a no ser que sea caso de adulterio. Y entonces algunos hermanos no católicos incluso avalan o afirman de que es válido divorciarse si la pareja le es infiel. Eso no fue lo que dijo Jesús. Es una traducción errónea. Es una traducción errónea y por ende nosotros decimos siempre hay que tener mucho cuidado con la Sagrada Escritura. Vean que hoy no estoy haciendo apologética, es solo una observación con respecto a esta recomendación en torno al uso de una Biblia acorde a su nivel de conocimiento. Claro, si por ahí alguien compra una versión digital donde tiene los textos griegos traducidos, bueno, pues va a tener usted el disfrute de poder profundizar ahora sí en cada palabra.
en cada palabra de la Escritura y descubrir en ella esas poderosas enseñanzas que están ahí en una traducción literal de la Escritura. Por eso a mí me gusta mucho cuando los sacerdotes nos ilustran con términos de origen latino o de origen griego, porque lo que están haciendo es acercándose al concepto original, lo más puro, lo más cercano a la palabra es dicha por Jesús, ¿verdad? Entonces eso es bueno siempre tenerlo en cuenta. Vamos a seguir. Ahora bien, si usted está empezando a leer la Biblia, cuidado. Aquí debería aparecer una sirenita que diga, atención, atención, cuidado. No haga esto. Lo que voy a explicar es lo que hay que evitar, lo que hay que evitar propiamente a la hora de estar haciendo un estudio de Biblia o a la hora de estar leyendo la Biblia. Primero, una interpretación fundamentalista. Bueno, esto es clave. Mire, mi hermano, cuando hablamos de una lectura, una interpretación fundamentalista, es aquella que se hace al pie de la letra, ignorando el contexto del texto analizado. Y entonces ahí sí, ya vamos a decir, ahí hay un elemento adicional al que hay que prestarle atención. No es una lectura al pie de la letra ignorando el contexto. Porque yo podría decir, bueno, vamos a buscar una cita bíblica aquí al azar a ver qué nos dice Dios. A ver si Dios me habla. Vamos a abrir la Biblia. Y Dios guarde, me salga el libro de Lamentaciones de Jeremías, que son cantos fúnebres. O me salga el pasaje donde Judas se ahorcó. Podemos encontrar un montón de pasajes bíblicos que llaman la atención a cosas tremendamente fuertes. Y entonces, yo digo, ¿será acaso esa interpretación fundamentalista lo que Dios tenía pensado a la hora de entregarnos la Sagrada Escritura? Por favor, marque ahí, no, esa no es la interpretación que Dios tenía pensada para nosotros, porque es una interpretación que pierde el contexto. Yo no puedo sacar una cita bíblica y decir, yo hasta me la aprendí de memoria y esto es así porque así. Y entonces tratar de muchas veces de predicar algo o de sostener algo a partir de ese concepto sin conocer el contexto. Segundo elemento, las interpretaciones ideologizadas. Bueno, hoy en día se habla mucho de las ideologías. Hay ideologías de ultraderecha, de izquierda, ideologías de género. Y entonces, claro, algunas personas hacen una interpretación de la Sagrada Escritura para pretender justificar una ideología. Por ejemplo, yo le digo a los esposos, cuando tenemos algún encuentro matrimonial, le digo a los esposos, recuerden lo que dice la Escritura. Mujeres, sométanse a sus esposos. Oiga, y los esposos hasta que se hinchan y se ponen así contentos. Ay, la mujer debe someterse al marido porque el marido es la cabeza del hogar. Eso lo dice la Escritura. Eso es una ideología, podríamos decir, que yo estoy tratando de defender de forma machista, porque estoy ignorando el verso siguiente que dice, y esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, sacrificándose por ella, hasta dar la vida. Bueno, sí, es que precisamente es de tú a tú. O sea, la sumisión de la esposa es en el tanto y en el cuanto el marido la trate como Cristo a la iglesia. Yo no veo a una esposa justificada la sumisión a un marido agresor, a un marido violento, a un marido humillante. No, yo no lo veo justificado, porque tiene que ser ese marido como Cristo con la iglesia, amoroso, cariñoso, entregado, que se da. Bueno, en ese caso, sí, yo diría esa relación de autoridad, esa relación de sumisión, entiéndase bien el término que estoy utilizando, no para apoyar una ideología X, sino para más bien resaltar que no debe hacerse para manipular precisamente a las personas con ciertas ideologías. Y la Escritura no está hecha para eso. Entonces tenemos que tener un supremo cuidado. Tercero, las interpretaciones intimistas o sentimentalistas. A ver, díganme si no les ha pasado eso. Llegó fulanito, leyó el texto y dice,
a mí Dios me dice aquí que, no, ¿cómo le dijo usted? Yo no oí cuando Dios le dijo a usted eso. No, es que yo siento, a mí me parece que la Biblia dice, no, mi hermano, un momentito. Si usted siente, si a usted le parece, esos son sus sentimientos y son sus cosas íntimas de su corazón. Guárdelas ahí en su corazón. Dígame qué es lo que dice la Escritura para la iglesia, en un lenguaje común, acorde a la Sagrada Escritura. Es más, acorde al magisterio. Es que, no, claro, si yo no lo estudio el magisterio, si no estoy estudiando el sentido propio de la Escritura, puede ser que yo haga una interpretación sentimental o a partir de lo que yo creo. Y entonces muchas veces estas interpretaciones sentimentalistas se vuelven en confusión porque hacemos creer a la gente algo que no es cierto. Es algo que yo creo, es algo que yo siento. Yo conocí a una señora que decía, Dios me dijo que tal cosa. Dios me dijo, y yo en el fondo siempre me preguntaba, ¿y en qué momento Dios se lo dijo? Yo no lo oí. O aquel muchacho que se jactaba de tener un Dios, una comunicación con Dios tan cercana, que llegaba y le decía a uno, usted tiene un problema, ¿verdad? Y uno por dentro, ¿este qué le pasa, verdad? Si es que Dios me dijo que usted está pasando tal cosa. Y como preguntándole a uno, como para que uno le diga, ay, sí, estoy teniendo un problema tal tipo. Ves que eso fue lo que me dijo Dios, no. Y entonces recuerdo que una vez ese mismo personaje me dijo a mí algo así. Y entonces yo le dije, bueno, qué dicha que Dios le revela a usted cosas. Hagamos una cosa. Pídale a Dios que le revele con lujo de detalles qué es lo que me sucede. Y cuando se lo haya dicho, me lo dice. De momento, déjeme tranquilo. Aquí estoy esperándolo 20 años después y no ha venido a decirme qué fue lo que Dios le reveló para mí, así en pleno detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, no digo que con mala intención, pero sí con sentimientos muy emocionados, muy alterados, pretenden transmitir un mensaje que verdaderamente no es de Dios. Es un mensaje que ellos se imaginan que Dios quiere dárselo a uno. Y como les digo, yo no creo que haya malas intenciones, pero sí es un reflejo de ignorancia y que lamentablemente hay que ir desterrando de la iglesia para evitar después confusiones mayores. La última interpretación que yo digo, no lo haga, y eso a todos nos pasa, es una interpretación moralista o peor aún, condenatoria. Yo tengo tantas anécdotas que contar que no sé, yo tengo que escribir un libro de anécdotas. Recuerdo que la otra vez llegó una persona de otra iglesia, vamos a decirlo así, para no herir susceptibilidades en caso de que a alguien le llegue este video de manera posterior y sienta que yo más bien estoy condenando a ese grupo religioso. Y entonces llegó a conversarme acerca de Jesús. Yo en ese momento le dije a la persona, sí, claro, hablemos de Jesús. Y bueno, le pedí que buscáramos un texto. Y ya buscó el texto, pero es que ese no era el que yo le iba a decir, me iba a decir otro texto. Bueno, ¿es que usted quería hablar de Jesús o quiere hablar de otro texto? Dígame. Bueno, está bien, aceptó el texto. Y cuando empecé a compartir con esa persona lo que a la luz del magisterio yo aprendí de ese texto, no, es que eso no es así, me decía, no es así. Y yo, pero ¿en qué se basa usted? Explíqueme, ¿cuál es el fundamento? Bueno, la cosa es que no encontró la forma de decirme, de darme una justificación a lo que la Sagrada Escritura decía tácitamente, así claramente. Y se alejó de mí diciéndome una cita bíblica, indicándome una cita bíblica así. Y cuando yo abrí la Biblia y esa cita bíblica que me recitó lo que decía, ustedes, hacedores de maldad, se arderán en el infierno, una cosa así. Y entonces yo decía, qué increíble. Ella llegó a mi puerta, tocó la puerta, pidió hablar de la Biblia, yo abrí el portón de la casa, ahí en pleno cochera, le dije, está bien, estudiemos la Biblia, le dije, leamos este texto, era un texto sencillo del Evangelio, pero no era el que ella quería, pues no importa, se animó y después cuando encontró que no tenía la respuesta, se enojó y salió condenándome ahí como hacedor de maldad y cosas terribles. Este es el tipo de interpretación que nunca hay que usar. Nunca hay que usar. Dios guarde para uno decirle, por ejemplo, a un hermano que está en una condición de pecado, léase, hermano, Gálatas 18, 19.
Léase, ahí se describe esa situación de maldad y de pecado en la que usted está viviendo. Y al final dice, los que así se comportan no heredarán el reino de los cielos. O sea, usted se está condenando. Casi que haciéndole así con el dedo, acusándolo. Dios no quiere eso y para nada. O sea, la escritura no está hecha para condenar personas, está hecha para anunciar la salvación. Y sí, hay que ser claro, la misma escritura es tajante en las acciones que no se deben hacer. Pero yo no puedo agarrar a una persona y condenarla y amenazarla con lo que dice la escritura, porque lejos de atraerlo a ella, lo voy a alejar. Se va a sentir acusado, se va a sentir humillado, se va a sentir perseguido, y eso Dios no lo quiere. Así que hay que tener mucho cuidado de esas 4 diferentes interpretaciones: fundamentalistas, ideologizadas, intimistas, sentimentalistas o moralistas o condenatorias. Ahí vamos aprendiendo. Yo creo que estos pasos son importantes verlos. Vamos a ir a esta parte ya para el cierre, porque a la hora que es rapidísimo, se nos pasó una hora. Las pautas que usted y yo debemos tener para nuestra lectura de la Biblia. Y bueno, aquí sí, me gusta porque es una parte muy bonita, es un cierre muy bonito, pero primero que nada vean esa imagen que está ahí. Vean esa imagen que está ahí. Yo quiero que alguno de ustedes me diga qué ve en esa imagen. ¿Está ahí? ¿Qué ve? Yo estoy viendo, yo sé que ustedes también, pero a ver, esos ojos clínicos y observadores, ¿qué miran en esa imagen? De ahí será como estudiando, tomando apuntes de algo interesante que le parece al lector. Muy bien, muchas gracias, don Mario. Ciertamente, ahí vemos ahí tomando apuntes. Esos papelitos de colores es lo que llaman, qué vergüenza. Yo siempre meto la pata con el inglés, ustedes saben. Los posits, o ¿cómo es que le llaman? Bueno, sí, estos papelitos que uno pone así en una orillita para no perder de vista un pasaje o algo. Incluso le veo con un lápiz, puede ser que esté subrayando la escritura, puede ser que esté escribiendo ahí. ¿Qué más ven? ¿Alguien ve algo más ahí en esa escritura? Ahí, perdón, en esa foto. Los lentes. Ah, muy bien, excelente, doña Roxana. ¿Y para qué usa uno los lentes? Bueno, ya todos saben que Mauricio Leitón cuando lee la Biblia necesita los lentes porque si no, tengo que hacer los ojos así. Ustedes, yo diría, los que me conocen me dicen, profe, se le va a gastar el brazo, pues yo estiro el brazo así para tratar de leer la Biblia, ¿verdad? Porque ya mi visión no me lo permite hacerlo de cerca, tengo que hacerlo más de larguito o usar los lentes, que eso ya es indispensable. Todos se ríen porque siempre vivo dejando los lentes en el trabajo, que es donde más los uso, ¿verdad? Entonces en las noches llego a hacer así, a ver de distancia, ¿verdad? Ahora ya los ando conmigo, ya aprendí, ya ahora ando con los lentes encima cuando voy a hacer una lectura. De hecho que les cuento, ¿verdad? A modo de broma, y que doña Roxana vio esa. El otro día llegamos a un restaurante, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi esposa siempre prendía la luz del teléfono para iluminar el menú, porque ella no veía bien. Y decía, ay, por eso ya mi esposa, ella siempre ha padecido mucho de la vista, ¿verdad? Y llegué yo a lo mismo, tuve que prender ahí la cámara y amplificar un poco para poder leer las letras que venían ahí en el menú, porque no sabía ni qué iba a pedir, ¿verdad? Y es algo muy necesario. Yo quisiera resaltar un detalle con respecto a los lentes. Hay gente que dice, profe, me cansa mucho leer la Biblia. Y yo pregunto, ¿ya se hizo un examen de la vista? Porque puede ser que tengamos un problema de visión y eso sea lo que incide en que nos canse, que nos parezca tan difícil leer la Biblia. De hecho, que después de unos minutos de estar leyendo, hay gente que dice que yo veo parchones, veo roswell. Usted necesita un examen de la vista porque debería ser confortable leer la Biblia. Y ya que es algo que vamos a hacer todos los días, asiduamente, como dice la Constitución Dogmática de Verbum, en el numeral 25, sumergiéndonos en el Espíritu Santo para poder gozar de la Escritura, yo creo importante tener siempre en cuenta esos elementos. Una buena iluminación, unos buenos lentes, porque eso es parte trascendental, y un cuaderno de apuntes, porque uno siempre hay cosas nuevas que debe apuntar, o alguna duda para que después usted pueda decirle a la persona de su confianza, mire, aclaren este elemento que encontré en la Biblia que no lo entendí. Y es bueno hacerlo, para que no le queden a uno esas dudas ahí. Vamos ahora sí a las pautas. Número 1, dedicar tiempo diario a la lectura de la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la Biblia? Yo voy a abrir mi teléfono para algo muy sencillo. Los que me conocen saben que
yo tengo un blog que utilizo en redes sociales. Bueno, es un blog a nivel de lecturas internacional. Y paso en ocasiones tiempo, horas o minutos u horas en esas redes sociales. Entonces, por ejemplo, hoy dediqué 4 minutos al TikTok para ver a mi amigo Gio, por cierto. Giovanni, el profe de educación religiosa, ex compañero de sede de Don Bosco, que si me está viendo muy bien el TikTok, dice que por ahí usé durante 8 minutos el teléfono, hoy estoy hablando 8 minutos. Dice que usé 25 minutos el WhatsApp, oiga usted, todo lo que estoy haciendo. Y dice 7 minutos el Facebook. Y entonces aquí me hace el teléfono una cuenta de cuánto tiempo duré en esas aplicaciones. Ah, y Safari, 3 minutos. 1 hora y 12 minutos en este chunche. En este chunche. Así. Yo fui y les acabo de abrir mi teléfono. Yo les pregunto, ¿cómo están nuestros números? Si usted abre su teléfono y busca el tiempo que invirtió en cada cosa, red y todas esas cosas, ¿cómo estuvo? Tuvo una visita pasajera, así. En el caso yo, este es un consumo relativamente bajo. Pasadita ahí, 4 minutos por aquí, 20 minutos por allá, así, para atender redes sociales, para evangelizar, para muchas cosas. Incluso para disfrutar, ver un video o algo, les digo ahí de mi amigo Gio, disfrutando, viendo eso es bonito. Pregunto, ¿cuánto tiempo invertimos al día en la Biblia? Yo le confesaba a mis compañeros de la pastoral de sedes Don Bosco que para mí es una bendición el tener esta oportunidad de compartir con ustedes la Escuela de Formación Bíblica, porque a mí me exige estar leyendo la Biblia, me exige estar al día, me exige estar estudiando los documentos de la iglesia, y eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque no solamente estoy aprendiendo todos los días, sino que me siento en las condiciones de poder compartir con otros lo que aprendo, y eso es una gran bendición. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto está leyendo la Biblia? Y aquí entre nosotros, no le diga nada. Tal vez de vez en cuando saca 5 o 10 minutos, o está durando 1 hora, 2 horas diarias. Hay gente que es muy buena en eso, o sea, que le da con intensidad. Recuerden que no siempre la cantidad es sinónimo de calidad, ¿verdad? Yo le decía hoy a los hermanos de la pastoral que no es lo mismo, digamos, cuando uno lee la Biblia en el bus y le llega uno esos olores a pollo, y aunque la gente se queja, huele rico, es en un bus y todo, pero si uno le llega un olor a pollo, huele rico y lo distrae a uno. Y tal vez uno leyendo la Biblia y con hambre ya de camino a la casa. O bien escucha al Señor que está con el teléfono hablando durísimo y entonces uno se da cuenta de toda la conversación, de todo lo que pasó con la esposa y la cuñada y todo eso. Ahí uno se da cuenta de todo, ¿verdad? ¿Ese es un ambiente para leer la Biblia? Yo diría que no. Yo diría que póngase los audífonos y escuche música o escuche una predicación ahí bien bonita de algún personaje que a usted le guste y disfrútelo. Pero no es un momento para sacar ese tiempo. ¿Por qué? El punto número 2, véanlo ahí. Busque un clima de reposo y oración. De hecho, que la lección divina, que es la forma que nosotros los católicos usamos para leer la Biblia, implica que hay que sacar un tiempo para hacer una oración, una meditación, una contemplación, una alabanza a Dios y después preguntarme qué fue lo que Dios me dijo y en qué puedo utilizar esto para mi vida, ¿verdad? Entonces, claro, cuando nosotros buscamos un ambiente de clima de reposo y oración, tal vez alguno de ustedes dice, ay, profe, es que para mí mi vida es tan difícil, pues hágalo fácil entonces. Saque tiempo para eso. El otro día estuvo con nosotros el delegado inspectorial de los salesianos, el padre Gabriel Romero, y nos hablaba de que si nosotros en un centro educativo católico no tenemos tiempo para la formación, no tenemos excusa, somos unos irresponsables. Eso lo dijo así, a quemarropa. ¿Por qué? Porque es falta de organización, es falta de compromiso, es falta de saber priorizar. Una cosa son las actividades y otra cosa son las prioridades. Y toda persona que se hace llamar servidor del Señor o que se atreve a servir al Señor debería estar preparado para darle a todo su lugar. Yo incluso les digo a ustedes en su casa, ¿cuál es su prioridad? Yo siempre recuerdo a María y Marta, en ocasiones
Tal vez uno se ofusca mucho en tratar de mantener la casa bien bonita y esos detalles, y está bien. Pero ¿hasta qué punto esa dedicación me priva de tiempo valioso con mi familia? Y algunas personas que son de los que llevan trabajo a la casa, bueno, ahora es diferente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces yo recuerdo como educador me llevaba los exámenes para calificar en casa? Y a todos nos pasa, los que somos educadores. Yo sé que doña Roxana debe estar sirviendo y decir, sí, yo también. Nos llevamos ese trabajo a la casa, incluso nos ayudan a calificar los hijos, la esposa, el vecino, todo el mundo, ¿verdad? Lo ayudan uno a calificar los exámenes. Es un trabajo extenuante, ¿verdad? Pero ¿de cuánto tiempo estamos privando a nuestra familia por estar metidos en el trabajo a tiempo y a destiempo? ¿Y cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración y al estudio bíblico? Se los dejo picando ahí, como dicen, para que reflexionen, para que mediten. Uy, vamos a las dos últimas. Si está iniciando en este estudio, hágalo por el Nuevo Testamento. Estamos en el punto y es justo lo que estamos diciendo. Empiece por el Nuevo Testamento, empiece por uno de los evangelios. Yo les recomiendo el evangelio según San Mateo. Empezar por Mateo, luego por Marcos, luego por Lucas y luego por Juan. Cuando usted encuentre en el borde de la Biblia un numerito con una concordancia, una referencia al Antiguo Testamento, consúltelo, recurra, devuélvase, lea a ver qué dice el Antiguo Testamento, qué relación tiene esa cita del Antiguo Testamento con el pasaje que usted está leyendo del Nuevo Testamento. Es así, entonces usted encuentra aquí esos numeritos y usted se devuelve la Biblia para tratar de encontrar cuál es la relación que tiene ese texto que se cita ahí con el texto que usted está leyendo. Eso es un estudio bueno. Y por último, un consejo es incorporarse a un grupo de estudio. Bueno, ya ustedes están acá y yo sé que son parte de este proceso formativo, pero si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, como siempre lo digo, esta es su oportunidad de empezar formalmente a crecer en el estudio bíblico. Hasta aquí. ¿Una pregunta, alguna consulta, alguna duda que les pueda ayudar? Espero que estos consejos así muy prácticos y rapiditos nos hayan ayudado para conocer un poquito la Sagrada Escritura y tomar ahora sí, yo diría, en una mano el crucifijo o el rosario que es ahí y la Biblia en la otra mano, ¿verdad? Porque hay que tener una actitud abierta a Dios, abierta a su poder transformador, abierta a esa gracia que Él nos da. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, muy bien. Esta fue nuestra introducción a la lectura. Ahí tenemos a alguien que le abrió el micrófono. Adelante. Bien, ya está Adelante, don abierto. Mario. Sí, lo escuchamos, don Mario. Ok. Mira que una pregunta como para, no para evacuar dudas en relación a lo que usted nos ha venido describiendo, sino que como uno no podría, como uno no debería de cambiar de criterio. Por ejemplo, en la llegada del Mesías, digamos, cuando lo hablaban los profetas, creo que era Malaquías o el profeta Daniel, que iba a ser como así, como un torbellino, que iba a ser como la llegada, como la que están esperando muchos. Más sin embargo, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, habla diferente. Es decir, la pregunta mía es, ¿ellos tenían revelaciones diferentes? ¿Opinaban diferente? ¿O es un misterio del Espíritu Santo? Porque eso ahí a mí me confunde. Muchas gracias, don Mario. Muy buena pregunta. Bueno, voy a empezar diciéndole algo. Tanto Daniel como Malaquías tienen, son proféticos, pero dentro de ese género literario tienen un lenguaje apocalíptico. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que es la visión de Juan del retorno de Jesús con poder y gloria, dice, todo ojo le verá, descenderá en la nueva Jerusalén desde los cielos. Y entonces cuando nosotros leemos eso, lo primero, y que decíamos también, hay que tener en cuenta en el género literario, tanto Daniel como Malaquías y San Juan en el Apocalipsis lo hacen en una forma, en un estilo de escritura distinto. Por eso usted me citaba otro profeta,
perdón, ¿cuál fue el otro profeta que me citó? Y lo otro, digamos, si usted se va, digamos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí, Es decir, lo adelante. que más quiero es tener como lo que acaba de decir usted, que tengamos diferentes tipos de pensamientos. Correcto. Miqueas en el capítulo 5, en el versículo 2, me parece, desde mi punto de vista, que él es más certero en que cómo iba a ser la llegada del Mesías. Ah, Entonces, ok. entonces, entonces digo yo, bueno, los otros profetas eran que tenían diferentes visiones, eran guiados porque el Espíritu Santo los guió que tenían que ser así, tenían diferentes opiniones en cuanto al lenguaje que utilizaban, o es un misterio de que cómo iba a ser la llegada del Mesías. Claro, está, digamos, lo que le estoy diciendo es como un ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Ok, como ejemplo está muy bien. De hecho que en Miqueas capítulo 5, verso 2 dice así: por eso si Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará a su rebaño con la autoridad de Yahvé para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Interesantísima, porque esta es una alusión al nacimiento de Jesús, a nuestro Mesías. Pero, profe, ahí dice que entonces el resto de los hermanos volverá a Israel y que se mantendrán firmes y guiará al rebaño con autoridad. Todo eso ha sucedido gracias a la presencia de Jesús. Jesús ha reunido al rebaño. Pero vea qué interesante, cuando en el pie de página que tiene la Biblia latinoamericana hace referencia al verso 1 del capítulo 5, que es una parte que está en el encabezado de esa sección, dice: pero tú, Belén Efratá, me harás aquel que debe gobernar a Israel. O sea, que el Mesías saldrá de la familia de David, cuyas raíces estaban en Belén. No cabe duda que aquella que debe dar a luz es la misma que es llamada la joven en la profecía de Isaías 7:14, y seguramente se trata de algún acontecimiento futuro. No está claro que este Mesías liberador deba nacer en Belén, a pesar de que posteriormente muchos entendieron por el Mesías que debía nacer en Belén. Esa es la parte bonita. Logramos unir, ¿verdad? Unir precisamente las profecías del Antiguo Testamento con el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento. Y gracias, don Mario, es una oportunidad valiosísima. Obviamente, en el lenguaje de Daniel y en el lenguaje de Malaquías, este anuncio del Mesías, yo diría, incluso lo están viendo más en función de la segunda venida de Jesucristo, con poder y gloria, con toda majestad, porque esta referencia propia del nacimiento en Belén está refiriendo al nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Entonces, vea qué interesante. Podríamos decir incluso que los tres, bueno, en este caso los cuatro, que sería Malaquías, Daniel, Miqueas y San Juan, están viendo al mismo Jesús, están viendo al mismo Mesías, incluso nos lo están anunciando, pero dadas las circunstancias históricas y el género literario que están utilizando, que son distintas las dos, les permite visualizar al Mesías en diferentes circunstancias. Vamos a decir propiamente en el caso de Miqueas, a Jesús el Señor que nace en Belén. Entonces, claro, cuando nosotros vemos eso, vamos a descubrir esos elementos. Muchas gracias, don Mario. De hecho que fue muy rico ese poder conversar ese detalle. Y me sirvió para agarrar el pie de la página, que en esta Biblia es hermoso, ¿verdad? Y es muy bonito, porque incluso nos mandó al libro de Isaías, al primero. Recuerden que Isaías tiene 3 libros. Es un solo libro, pero si usted lo ve, aparece el libro primero, el libro segundo, el libro tercero. Y eso es importante porque también nos ayuda a identificar el tiempo en el que el profeta está anunciando la venida del Mesías. Y después cómo va a ir cambiando en el libro segundo y en el libro tercero, lo que sucede con respecto a las promesas del libro primero, hablando de Isaías. Entonces, bien,
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, observación que alguno esté en condición o en deseo de hacer. Muy bien. Yo quiero agradecerles a todos por su ratito, por su tiempo. Quisiera invitarles a que oremos, a que le pidamos a Dios para que su gracia esté con nosotros, para que su Espíritu Santo nos permita sumergirnos en la palabra, como diría el Padre Eric, sumergirnos en la palabra y llenarnos de esa gracia. Les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Dios, porque tu infinito amor lo sentimos todos los días y este es un momento de estos en los que sentimos tu presencia a través de la Escritura. Gracias por revelarnos a nosotros estas cosas tan hermosas que a muchos sabios les estuvieron ocultas. Gracias por escogernos a nosotros en esta noche para revelarnos tu mensaje salvador. Te pedimos que nos des la fuerza, la intención, la decisión, el coraje de poder profundizar en la Escritura todos los días. Y te pedimos también que nos des la sabiduría para poder aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. De manera especial, reiteramos nuestra petición por Matías y por sus estudios, por sus exámenes, para que tu gracia y tu amor esté con él, esté con nosotros y todos nuestros niños y jóvenes, para que tú, Señor, por medio de los procesos educativos, los ayudes a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, para que en la gracia de tu amor algún día den testimonio del poder que tú tienes a través de sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Realmente fue una noche muy bonita. Gracias a ustedes que están ahí. Dios me los bendiga y Dios mediante nos volvemos a encontrar. Yo creo que es de hoy en 15, porque creo que de hoy en 8 es que tenemos la semana cívica y habíamos ya en la agenda, habíamos calendarizado una fecha como libre, sí, porque es 14, sabemos que las celebraciones patrias están propiamente el 14, entonces de hoy en 15 nos reencontramos el día 21 de septiembre, si Dios lo permite. Así que a todos muchas gracias. No se les olvide que el mes de septiembre es el mes de la Biblia y es el mes de la Biblia porque celebramos a San Jerónimo. A San Jerónimo, yo iba a decir San Agustín, muchas gracias. No es San Roxana. Jerónimo, sí. Llegó como el Espíritu Santo, sí, San Jerónimo, que por cierto su fiesta es el 30 de septiembre, para que también nos revistamos de alegría. Recuerden que San Jerónimo traduce los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al latín, y es esa traducción oficial de la iglesia, la que llamamos la Vulgata. Así que todos en esa actitud de fiesta por el mes de la Biblia. Dios me los bendiga y nos estamos viendo de hoy en 15.